Hola, bienvenidos al video de hoy. Yo soy Craig, gracias a acompañarnos en el quinto principio de la permacultura hoy. El quinto principio de la permacultura es usar y valorar los servicios y recursos renovables. ¿Qué significa esto para nosotros? Bueno, para nosotros significa usar los recursos que tenemos en una manera muy eficaz. No queremos gastar dinero y energía en cosas que no vamos a sacar el beneficio de ello. Bill Mollison habló en uno de sus vídeos de qué significa ser sostenible. Ser sostenible significa, para él dijo que significa que la energía que inviertes en una cosa es menos de la energía que sacas de ello. Entonces intentamos trabajar así, gastar poco dinero, no solo por ahorrar dinero, pero también para ayudar al planeta un poco, ¿no? Que si consumimos demasiado no es bueno para nadie. Entonces, estoy delante de un ejemplo aquí para nosotros. Tengo dos hijos, están muy metidos aquí en la finca, pero también quería animarles a estar más animados aquí. Quería animarles a querer más a menudo aquí también. Entonces, ellos estaban pidiendo una casita. Yo pensé que era una buena manera que están más involucrados aquí y ha funcionado muy bien. Lo terminé hace un mes ahora y están encantados con su lugar secreto. Bueno, ¿cómo lo hicimos? Gasté 35 euros en la casita, entonces salió bastante bien en ese sentido, que no quería gastar dinero, no quería comprar muchas cosas. Entonces mis hijos y yo pasamos un par de meses acumulando, buscando las cosas de la basura. Tenemos varias paletas aquí, es todo de la basura. Encontramos esas tablas, encontramos todo lo que necesitamos para la casita de la basura o tirado o abandonado, menos los 4 bloques y los 4 listones. Compré porque necesito ser fuerte, ¿no? Es para mis hijos, entonces no quiero que se caiga. Sería bastante mal. El resto es todo de la basura, incluso es mucho de los clavos. Usamos de las paletas que desmonté. Entonces el gasto era los listones, los bloques y sí compré algunos tornillos y clavos. Pero el resto es todo reciclado. Ellos están encantados, yo estoy encantado. Estoy delante de otro ejemplo aquí. Tenemos palets que sobraban de la casita. Y también uno de los grandes problemas de nuestra finca es la falta de materia orgánica y la falta de fertilidad en general. Entonces, otra cosa que hago aquí, y es gratis, los vecinos, la gente aquí ponen sus árboles, sus cosas y lo dejan al lado de la carretera, en la calle o en la basura o poco en todos lados aquí. Y es un recurso valioso para nosotros. Enseñé en otros vídeos cómo hago trenchas, agujeros o swales llenos de materia orgánica mezclado con estiércol de gallina y cosas así, para aumentar el nivel de fertilidad y de materia orgánica. Normalmente se tira esas cosas a la basura. Vaya tontería aquí en el desierto, tirar materia orgánica. Alguien aquí en el vecindario hizo una gran poda el otro día, dejó su poda abandonada durante un par de semanas y yo fui buscándolo y llevándolo aquí. Lo he hecho muchas veces ya. También hablé con unos trabajadores aquí en la zona que estaban haciendo la poda varias veces y dejaban camiones y camiones de ramas y hojas y cosas así varias veces. Esta vez lo hice yo, entonces ahora toca cortarlo en trozos más pequeños y prepararlo para enterrarlo. Eché muchas de las hojas también en el gallinero. El gallinero ahora tiene una capa de hojas en el suelo bastante profundo. Eso ayuda a las gallinas a no tener tantos problemas con bichos, ayuda a controlar esto y también ayuda a la salud de las gallinas porque no hay la caca del suelo, en el polvo, en el aire ahora. Está en el suelo y se mantiene en el suelo. Cuando está más o menos lleno de caca, estiércol, es abono gratis para la finca después también. Entonces la poda es gratis, es algo que normalmente se tira a la basura y yo estoy encantado de cogerlo y dejarlo aquí. Bueno,
La idea eventualmente es no tener que buscar materia orgánica de fuera, sino la finca misma sería capaz de mantenerse sano en ese sentido, que las hojas se caen, se mantiene esta capa de materia orgánica, se mantiene esta comida orgánica para los microorganismos y esto. Pero por el momento no es el momento que la finca puede hacer esto. Entonces saco cosas de fuera y nunca compro estiércol, nunca compro abono. Entonces la solución es esto, es gratis y lo hago así con el estiércol de gallina por el momento y con los patos. Siempre las soluciones a los problemas de la finca son especiales a la finca, ¿no? Aquí en esta finca tenemos un suelo muy pobre en nutrientes y muy pobre en materia orgánica. Entonces nuestra solución es hacer lo que acabo de explicar, pero en otra finca las soluciones para mejorar la finca serían distintas, claro. Estamos en el desierto, tenemos muy poca materia orgánica aquí, pero en un bosque de Brasil sería otro tipo de problema. Entonces, depende de tu situación. Ok, tenemos aquí otro ejemplo. En la finca no estamos conectados a la red de electricidad ni de agua. Entonces, nuestra solución era comprar un pequeño placa solar para poder usar los herramientas pequeños, no los grandes. No sirve para esto, pero para los pequeños sí. También en esta primera cantera aquí necesito regar con una bomba de agua y sirve para también esto. Pensamos en conectarnos a la red de electricidad aquí. Era más caro conectarnos que comprar la placa solar. Y no es renovable. Entonces salimos ganando, creo. Estamos contentos con la placa solar. No usamos maquinaria aquí, casi. Usamos herramientas pequeños como a veces un taladro, un destornillador, una sierra eléctrica o un par de cosas así, pero realmente usamos muy poca maquinaria aquí. Entonces no estamos añadiendo al problema del carbono en la atmósfera en este sentido. Pero hubo un debate hace años si nos conectamos a la red o si compramos esto e intentamos salir adelante con esto. También se puede comprar otra placa solar si necesitamos más energía, pero para lo que necesitamos ahora es suficiente. Tampoco usamos aquí maquinaria que necesita combustible. Siempre la idea era poder solucionar las cosas de la manera más barata y controlable de mí, que puedo hacerlo yo. No quiero maquinaria complicada que se rompe y necesito llevarlo a algún sitio para repararlo, cosas así. Entonces intenté siempre evitar esas cosas. ¿Significa más trabajo? No sé. No lo tengo claro. Es bastante pesado trabajar con maquinaria también, entonces no lo tengo claro. También lo acepté en el principio, voy a hacerlo así, entonces nunca me molesté no tener otra forma de trabajar aquí. Entonces, usar recursos renovables también significa buscar cosas por ahí antes de comprar cosas. Otro ejemplo que tenemos, una idea que teníamos hace mucho tiempo, era tener un pequeño invernadero en el patio de la casa y funcionó muy bien durante una semana. Y solo durante una semana, porque aquí en Tenerife las cosas tienen que ser muy fuertes. Hay mucho viento aquí, hacer algo, bueno, eso es un juguete casi, un verdadero juguete. Se rompió la tela, el plástico, con el viento en una semana. Entonces fue una inversión perdida. Entonces, ¿qué hacemos con este aparato, esta estructura? Después lo hice durante un par de años como un gallinero y funcionó muy bien. Puse una tela de gallina o una vallada de gallina alrededor que aún tiene encima y funcionó muy bien. No sé cuántos años tenían las gallinas así, 3, 4 creo. Después cambié mi idea con las gallinas, que quería un gallinero más grande. Entonces, la idea después para esto era tener una estructura para
unos trepadores que tenemos de jazmín y bugambilla y ahora sirve para esto. Tenemos vídeos antes de los patos. Sigo encantado con los patos, la verdad. Un par de amigos me han dicho que esos patos necesitan un sitio donde bañarse. Bueno, en el principio no hice caso y vi una vez, tenía un cubo con su agua y vi uno de los machos aquí meterse en esta agua, en este pequeño cubo, intentando limpiarse, bañarse. Entonces hice un pequeño charco aquí. Tiene profundidad que pueden nadar, pero sí es muy pequeño, pero es suficiente y están encantados. Tenemos vídeos de ellos aquí bañándose con mucha alegría, entonces es gracioso y funcionó. Pero me da pena porque estamos en el desierto usar agua así, es por eso que no quería hacerlo. Usan mucha agua en el sentido que lo ensucian muy rápidamente. Dentro de una semana hay que cambiar el agua. Vi algunos vídeos de gente que tiene zapatos, tiran toda su agua al suelo y lo llenan otra vez y me da mucha pena esto, donde falta tanto agua. Entonces lo uso para regar los árboles nuevos. Está muy sucio, les gusta estar aquí alrededor y cacan dentro y limpian todo su cuerpo aquí dentro y sale muy sucio. Pero lo puedo usar perfectamente para regar mis árboles. Entonces no malgasto el agua, lo uso por algo muy importante y valoroso y lo lleno después. En una semana hago el mismo proceso. Intento siempre plantar cosas que pueden comer los animales aquí. Es un poco mi obsesión de tener animales, pero bajar los gastos de su pienso. Entonces, con los patos estoy encantado que pueden estar sueltos, no hacen daño al suelo como las gallinas y puedo dejarles sin pienso un día y lo hago a menudo, quizás 2-3 días a la semana no les doy pienso y cuando les veo siempre están comiendo hierba y rascando en el suelo para comer bichos y cosas así, entonces comen mucho de lo que hay aquí alrededor. También es verdad, arriba planté un pequeño huerto para solo los animales. También arriba, al lado del gallinero, tengo plantado mucho gandul, cosas solo para los animales aquí y muy cerca de ellos. Los patos siempre están comiendo hierba, hojas y buscando bichos en el suelo. Trabajamos con este principio en todo lo que hacemos aquí. Intentamos primero encontrar la solución gratis, después la solución muy barata y después, si no es factible solucionarlo así, pensar en otro tipo de solución. En mi experiencia aquí, las cosas caras que compramos en el principio eran errores, casi siempre, porque pensamos en un concepto de cómo queríamos hacer la cosa y al final no lo hicimos así o cambiamos después. Siempre ha salido mejor aquí no comprar nada, usar recursos renovables o reciclados o cosas así. Y esperar un poco también, eso significa tener que esperar, pero este tiempo muchas veces nos ha dado la oportunidad de repensar la cosa y buscar otro tipo de solución. Entonces, por ejemplo, yo quería comprar un triturador de ramas en el principio. Es súper caro, no son muy eficaces, no son muy fuertes. No lo compré y fue una decisión muy correcta porque ahora usamos la materia orgánica de otra manera.